Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la Familia del Derecho. Como siempre, bueno, agradeciendo a todos los televidentes que nos acompañan en este horario, en este día hoy por la tarde, siendo un programa ameno, con información, con noticias, con actualidad y sobre todo con derecho, que es lo que siempre les comentamos a nuestros televidentes. Como siempre decimos, para cualquier consulta, bueno, pueden en todo caso contactarnos al 15 340 26641 o al 15 5633 7347, que ya en un momentito va a aparecer allí en las pantallas. Recuerden que nuestro horario de atención, pertenecemos al estudio de abogados de EJC Abogados, que tienen su sede en Avenida Alvear, 358, primer piso. Esto es en Benavides. También recuerden, como también les decimos, estamos atendiendo de lunes a viernes, 19:30 a 21 horas. Estamos allí para cualquier consulta, cualquier inquietud que usted tenga respecto de cualquier asunto jurídico, bien llamarnos, si no previamente a los teléfonos, como ya les dije, que aparecen en pantalla, para concertar la entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Bueno, como dice mi esposa, agradecemos realmente las consultas que hemos tenido en la semana. Gente que nos ha llamado de Los Troncos, gente de Bulón, gente de José de Paz, de Pilar, de Escobar. No decimos de Benavides, por supuesto, tratamos de mencionarlos a todos porque si no después se enojan porque no mencionamos su localidad. Gente, bueno, de Malvinas Argentinas se ha llamado mucho. Gracias a todos, realmente seguro que nos olvidamos de alguno, pero gracias por las consultas y como siempre decimos, manden consultas vía mensaje de texto, vía WhatsApp, vía mail o si no directamente entrando al Facebook. Nosotros los aceptamos y nos pueden mandar a través del Facebook como nos han mandado en otras oportunidades. Antes de empezar con el tema de hoy vamos a dedicarnos al tema de violencia familiar. Incluso está con nosotros la doctora Del Vecchio, que es médica, que es psiquiatra y va a hablar del tema de violencia conjuntamente con mi esposa, porque ayer fue el Día Internacional del tema de la violencia de género y es importante. Nosotros hemos hecho hincapié muchas veces en este tema y lamentablemente todos los días tenemos un hecho nuevo, mujeres quemadas, mujeres golpeadas, todos los días hay hechos nuevos. Y como siempre decimos, tratemos de no acostumbrarnos a esto, tratemos de desde acá que la gente entienda que hay que denunciar y tratar de que esta gente, estos agresores, vayan presos, porque la única garantía que tiene la mujer víctima de violencia es que esta ley se modifique y no que hagan una restricción de acercamiento, sino que el agresor, cuando está probado el golpe, no hablamos de violencia verbal, pero sí cuando la violencia pasa a violencia física, debe ir detenido 30, 60, 90 días, pero por lo menos el temor de que esta persona vuelva no lo va a tener. Yo creo que nosotros tenemos que propiciar una reforma a la ley para que el agresor vaya detenido. Cuando están probados los golpes, ahí se terminó y esto es un delito y tiene que ser detenido. Y no es excarcelable. 30, 60, 90 días que vaya adentro, que reflexione, porque si no esto se va a volver a repetir. Y además que cuando salga se someta a un tratamiento psiquiátrico, psicológico, obviamente se le tiene que dar contención, pero el violento tiene que sacarlo de circulación, porque si no estamos poniendo a la mujer a expensas de estos tipos que no les importa la restricción de acercamiento, no les importa que les van a hacer una denuncia penal por desobediencia. Primero no lo entienden, no les importa y están jugados. Entonces un tipo que está jugado, que realmente ya está empecinado con hacer daño, ya no escucha razones, no escucha los argumentos, no le interesa, no respetan a la autoridad. Entonces lo que tienen que hacer es hacer que esta persona entienda que cometió un delito, que transgredió la ley y tiene que estar el tiempo que dicen los jueces estar excluido o una restricción de acercamiento por 30, 60, 90 días. Bueno, ese mismo tiempo es el que debería estar, a mi criterio, detenido para poder asegurarnos de que la mujer no sea, que esto no pase a mayores, ¿no? Como está pasando habitualmente. Quería comentarles algo que realmente me pareció ridículo desde mi punto de vista, ¿no? Pero es un proyecto de ley de los cráneos que tenemos como legisladores, legisladores nacionales y legisladores de la capital, legisladores porteños también, han presentado un proyecto de ley. Siempre a la altura del año nos encontramos con proyectos de ley de este tono, pero este se pasó realmente. Quieren asegurar una pensión, un subsidio de 8.000 pesos, 7.500 y 8.000 pesos actualizable por mes a todos los travestis y transexuales. No
no entiendo la razón. Ellos dicen que porque son discriminados, porque no encuentran trabajo. Yo creo que antes que a los travestis y transexuales podrían darle a las madres solteras, aumentar los planes trabajar, que le están dando a la gente mucho menos que 8.000 pesos. O sea, 8.000 pesos por ser travesti o transexual. Yo realmente no lo entiendo, no entiendo en qué piensa el gobierno cuando hacen este tipo de proyectos. Sería interesante que hagan los proyectos sin una botella de coñac al lado, porque realmente no entiendo qué es lo que están haciendo. O sea, no sé qué es lo que piensan cuando la gente se está quejando, que no le alcanza para nada, que los subsidios que la gente tiene, las madres solteras, que me parece bien, le dan a las madres solteras que están embarazadas, le dan los subsidios a la gente que no tiene realmente que comer, pero los subsidios no llegan a 8.000 pesos. Estamos hablando de 8.000 pesos para un tipo que es travesti o transexual. A ver si piensan un poquito en el resto de la gente. Yo pienso eso, lo firmo yo. No considero que eso es discriminar. Yo creo que ¿cuál es el mérito? ¿Por qué no consigue empleo? Hay infinidad de gente. Sin ir más lejos, la gente que ha sido despedida de la empresa Lear, que tampoco tienen empleo y muchos a esta altura de año tampoco van a conseguir. Si van a estar tan sueltos de mano y darle subsidios a cualquiera, bueno, acá tenemos gente despedida, dale un subsidio de 8.000 pesos a la gente, 8.000 pesos, actualizable. Bueno, me parece una aberración, a mí me parece una aberración, a lo mejor a otras personas no, pero bueno, lo dejo al criterio de ustedes. Si están de acuerdo, barro. Si no están de acuerdo, manden mensaje, nosotros estamos a disposición. Ustedes saben que nosotros lo que queremos es que ustedes opinen. Para mí, esto es una aberración. Bueno, muy bien. Sí, antes ¿tenés algo para comentar? Quería comentar un fallo que me pareció interesante. Nosotros siempre hablamos de cuota alimentaria y siempre hablamos de cuota alimentaria que es respecto de los padres respecto a sus hijos, los abuelos respecto a sus nietos, pero en este caso me pareció llamativo, por eso lo quería comentar, es un fallo actual. Fijan cuota alimentaria que el nieto debe abonar a su abuela ante el fallecimiento del padre demandado. El padre del demandado. Entonces, ¿qué pasa? Acá, como los alimentos son recíprocos, falleció el hijo de la señora, la abuela está pidiendo cuota alimentaria, fallece el hijo, el nieto se tiene que hacer cargo de la cuota alimentaria. Entonces, la Cámara que dijo, tras resolver que ante el fallecimiento del padre del demandado, la obligación alimentaria pesa ineludiblemente sobre el nieto requerido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil destacó que en la pensión alimentaria debida entre parientes por razones de solidaridad familiar, el monto debe restringirse a lo que resulta indispensable para atender las necesidades ineludibles del beneficiario, debiendo probarse la imposibilidad de atender sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la abuela no está en condiciones de proveerse alimentos por sí y tiene una enfermedad y no tiene obra social y a lo mejor gasta mucho dinero en medicamentos y el hijo estaba ayudándola, fallece el hijo, el nieto es el que tiene que pasar la cuota alimentaria. Me pareció, brevemente se lo estoy comentando, me pareció interesante para que sepan que la obligación alimentaria es ida y vuelta. O sea, así como la abuela o el abuelo tienen que pasar cuota al nieto cuando son chicos, cuando el nieto crece y la abuela no tiene posibilidades de proveerse de alimentos para sí, está obligado el nieto a pasar cuota alimentaria si el padre falleció. O, por ejemplo, también no hace falta que fallezca, si el padre está desempleado y tampoco está en condiciones de pasar, el padre es insolvente, el nieto también es obligado legalmente para pasar cuota alimentaria respecto de la abuela. Recordemos que en el caso de alimentos, sobre todo en materia de parientes, solamente se puede reclamar en este aspecto cuando se puede probar la imposibilidad de poder procurarse esos alimentos. ¿Esto qué significa? Que si hablamos de menores de edad, los menores de edad no necesitan probar esa imposibilidad de poder procurárselo, sino por el simple hecho de ser menores de edad, la obligación alimentaria subsiste respecto en este caso de los padres no convivientes. A diferencia de este fallo que vos comentabas, que en este caso cuando se trata de materia de parientes, no solamente tiene que probar desde ya la necesidad en sí misma, sino la imposibilidad de poder procurárselo. Son dos condiciones que exige el Código Civil para poder reclamar alimentos entre parientes. Que no así, vuelvo a hacer y hago mucho hincapié en ese aspecto, si se trata de hijos menores, que de hecho no tiene que demostrar, sino el hecho simplemente de acreditar el vínculo entre padres e hijos, nace la obligación o subsiste en principio hasta la mayoría de edad de los hijos menores. Cuando ya la mayoría de edad ya les toca a esos menores y ya son menores
que ya pasan a ser mayores por la edad o por la emancipación, deberán demostrar su necesidad de poder procurarse esos alimentos para poder reclamar estos alimentos, valga su redundancia, a sus propios parientes. Bueno, ya para ir un poquito entrando en el tema que vamos a tratar, ya en el bloque siguiente ya nos va a acompañar la doctora Sandra Del Vecchio, como ya mi esposo lo anunció, que es una médica psiquiatra, especialista en materia de violencia familiar. Yo por un lado me voy a referir específicamente a lo que dice en materia legal, sobre todo la ley 12.569, que es nuestra ley que marca lo que hace la provincia de Buenos Aires, sobre todo para conceptualizar a qué es lo que se entiende como la violencia familiar en sí misma. Yo en alguna oportunidad tuve la posibilidad de poder brindar y asistir a un congreso de violencia familiar donde me habían invitado justamente para esbozar algunas cuestiones o para la parte del sustento legal, sustento jurídico, para tratar justamente esta materia. Sobre todo, ¿qué es lo que nosotros siempre recalcamos en los programas cuando tratamos el tema de la violencia familiar? Sobre todo este tema de lesión o maltrato. Este maltrato siempre nosotros hacemos mucho hincapié en el estudio cuando decimos que no solamente ese maltrato tiene que ser un maltrato físico, porque la ley en su artículo primero dice que toda persona que sufriera lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, que está específicamente establecido en el artículo 2, a qué es lo que se entiende como grupo familiar, podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar las medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio y aquellas que surgen de las uniones de hecho, como es el caso del concubinato. Cuando hablamos concretamente cuáles son estas medidas cautelares, son aquellas que en algún momento mencionamos y que es la restricción de acercamiento, el impedimento de contacto, el reintegro del hogar y la exclusión de hogar. Más allá también de otras medidas que vienen unidas a estas, como es la cuestión alimentaria y de régimen de visitas, que se tendrá en cuenta siempre y cuando no esté violento, entre comillas, no resulte ser perjudicial y peligroso para el resto del grupo familiar. Si hablamos de que la mujer solicita la exclusión, cuando hablo de mujer casi porque es el género que siempre está o es víctima en su mayoría del tema de la violencia familiar, pero nosotros también hemos tenido casos donde quien es víctima de la violencia en sí misma, intrafamiliar, es el mismo hombre. Entonces, en su gran mayoría se entiende que son las mujeres. Entonces, cuando la mujer presenta esta denuncia y plantea este reclamo que está sufriendo este hecho de violencia familiar, tendrá que solicitar estas medidas. Luego vamos en el próximo bloque a hablar y un poco esbozar el tema en cuanto a lo psicológico y lo psiquiátrico. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está afectada por violencia familiar o es víctima de violencia familiar? O tal vez aquella persona que nos esté mirando en este momento y sienta que en algún momento está actuando como una persona violenta y sin darse cuenta, esto de alguna manera va increyendo en el tiempo hasta finalmente tornarse en un ámbito totalmente violento. Entonces, lo importante es saber que tenemos dos leyes, una en Capital Federal y por otro lado la que nos contempla en lo que hace al ámbito, justamente en el radio de que hoy nos ocupa el programa de televisión y el radio que abarca este canal, es lo que hace a la ley 12.569, que es la ley propiamente de la violencia familiar. ¿Y qué es lo que establece, como dijimos, esta ley? No solamente el concepto en sí mismo, sino que aquella persona que vive la violencia, sino también la competencia del juez, porque acá tenemos una discrepancia si entiende el juzgado de familia, el juez de paz o una fiscalía, porque como bien dijo el doctor, en realidad tiende a tornarse este hecho como si fuera un hecho delictual, como un hecho donde de alguna manera se puede esto impetrar como un delito y por ende una fiscalía debería tomar cartas en el asunto. Pero lo primero o el primero que toma competencia en el ámbito de la violencia familiar es el juez de familia. Por ende, nuestro ámbito, estamos justo situados en lo que es el radio del partido de Tigre, también gozamos del juzgado de paz de Tigre, que también tiene competencia en el ámbito de familia sobre temas que hacen al tema de la violencia familiar. Entonces, cuando uno tiene la denuncia, que siempre lo recalcamos en el estudio, usted tiene que concurrir inmediatamente, no quedarse con la denuncia, sino concurrir o ante el juzgado de paz de la zona donde les va a ser ordenado. En la misma denuncia, muchas veces el que toma la denuncia establece que ya pide una restricción o un perímetro, como todos habitualmente ya lo conocen, y por otro lado, si no, iniciarlo ante el juzgado de familia correspondiente. ¿De qué manera? Bueno, o bien contratar un abogado, que esto también es importante saber que no obligadamente usted necesita el asesoramiento de un letrado.
sí es necesario que usted concurra a la sede judicial, radique esa denuncia, que sea sorteado por medio de un juzgado y cuando ya tenga radicación, directamente allí presentarse, siempre es conveniente presentarse para que el colega pueda peticionar por escrito todas las medidas conducentes que hagan al tema, como por ejemplo es el tema de la cuota alimentaria en el ámbito de la violencia familiar. Hay juzgados, como por ejemplo es el Juzgado de Paz de los Polvorines, que tiende la juez, que allí está no solamente a fijar las medidas de autosatisfactivas como es la restricción de acercamiento, la exclusión de hogar, por un tiempo obviamente establecido, que también hacemos un paréntesis, ese tiempo no es de manera definitiva. Recuerden que una vez vencido ese plazo, o bien se tiene que renovar, o bien se tiene que ordenar que esas medidas sean declaradas de maneras definitivas. Porque si no, una vez vencidas, automáticamente el agresor o supuesto agresor o demandado, para decirlo en la faz jurídica, puede presentar el escrito y solicitar que se caducan esas medidas para poderle reingresar a su domicilio como corresponde. Pero sin irme mucho del tema, lo que es importante es que cuando usted tiene esa denuncia, concurra al juzgado, permita que el juzgado tome intervención. Si le pide 2 o 3 testigos, llévelos con documento para que puedan tomar la declaración y cuando determinen que existe un riesgo en el que se encuentra la víctima, pueda ordenar las medidas. Y otra cosa a tener en cuenta, cuando usted tiene las medidas ordenadas, llevar esos oficios a las distintas comisarías donde están ordenadas esas medidas. Sobre todo porque si no, no vamos a tener la posibilidad de poder notificar. Y se entiende que las medidas están notificadas a partir de que el demandado recibe y es notificado por la autoridad policial de que ya no se tiene que acercar o de que se tiene que retirar o porque por la misma exclusión del hogar, o bien reintegrar a la víctima, porque también puede ocurrir que la persona haga la denuncia desde afuera del domicilio por temor, por el resguardo de su integridad física, mental, moral, no solo de la víctima en sí misma, sino también la de sus hijos. Entonces, recuerden que a modo muy somero les estoy dando algunas prácticas del cual usted no tiene que olvidar. Cuando tenga la denuncia y tenga ese coraje de efectuar la denuncia como corresponde, no quedarse simplemente en quedar que la denuncia se archive, porque si se archiva, lamentablemente el juzgado no puede operar si no es a petición de parte, sobre todo en las medidas. Otra cosa, concurra a las entrevistas del equipo psicotécnico que tenemos, o el equipo técnico donde tiene el juzgado de familia, donde va a ser evaluado todo el grupo familiar. No desista automáticamente una vez que hace la denuncia o viene luego la reconciliación. Recuerde que siempre las medidas se toman en sentido preventivo, sobre todo como una medida precautoria. Bueno, ya nosotros vamos a ir a una breve pausa. Recuerden que en el próximo bloque voy a leer los mensajes que están llegando. Les agradecemos a todos los mensajes que están enviándonos por el tema de la violencia familiar. Y ya vamos a ir al próximo bloque, como les digo, con la doctora Sandra Del Vecchio, especialista médica psiquiatra en violencia familiar. Ya volvemos con más La Familia del Derecho. ¿Crees que maltratar a las mujeres es de macho? Yo no. ¿Crees que humillarlas te hace más fuerte? Yo no. ¿Pensás que insultarlas te hace más hombre? Yo no. ¿Pensás que no dejarlas decidir te hace más importante? Yo no. Este partido lo jugamos todos y todas. No te quedes en el banco de suplentes. Digamos basta. Saquemos la tarjeta roja al maltratador. Abrázame. Hablemos, tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuídame. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no existe la palabra buen trato? Entra a www.buentrato.gov.ar y hagamos que esta palabra sea parte del diccionario y de la vida de todos los chicos de nuestro país. ¿Usted es el abogado? Sí. Me dijeron que me iba a atender.
Sí, pero ¿por qué no vuelve la semana que viene? Yo ya no. Eso me dijeron la semana pasada. Mire, vine porque si él se entera que hice la denuncia, tengo miedo. Sí, pero... No es así. Sí, pero... No le digas pero. Pensá que ella viene de lejos, que tuvo que dejar los chicos con alguien, que te está esperando. Está bien. Tenés que atenderla. ¿Otra vez? ¿Vamos? Sí. Mire, yo tengo su caso, ya se inició el expediente. Yo no entiendo nada de cómo hay que hacer. Me dijeron que usted... Sí, yo lo voy a estudiar, no se preocupe. ¿Hubo reincidencia, interrupción de la manutención, o insistencia o presión para cumplir con los deberes conyugales? Paren, no es por ahí. Te está diciendo que no sabe. Sí. Tenés que hablar de una manera que ella pueda entenderte. No es una colega de tribunales, ¿eh? Es alguien que necesita tu defensa. Y vos tenés que pedirle que te explique todo, que te escuche, que te tome la declaración, que te aclare todas las dudas que tenés y que te hacen sentir mal. Bien. Esta vez sale, ¿eh? Vamos. ¿Va a ir preso? Mire, yo no quisiera. Yo solo quiero sentirme un poco más segura. Si se entera que dije lo que me hace, se va a enojar. Yo no sé lo que tengo que hacer. Tranquila. El Estado la protege. Yo soy su abogado defensor. Venga que le vamos a tomar la declaración. Y si llega a haber algún problema, algún peligro para usted o para sus hijos, nos vamos a encargar de proveer las circunstancias para que eso no ocurra. Confíe. Bien, muy bien. Es así. Es increíble cómo se te tranquiliza la cara cuando te transmite confianza. Tenés derecho a que te asignen un abogado defensor que te represente. No importa la edad, ni la situación económica, ni si tenés hijos o no, si estás casada legalmente. Tenés derecho a defensa. Siempre. No hace falta que conozcas a un abogado para hacer una denuncia de violencia. El Estado te lo asignará para que te defienda. Es un servicio obligatorio y gratuito que el Estado te garantiza. Exigilo. Yo pago seguro y usted me está diciendo que no me cubre el choque. Su póliza cambió y no cubre algunos siniestros. ¿Cómo que cambió? Nunca me avisaron. La compañía no tiene obligación de avisarle. Pero si ustedes no me avisan, ¿cómo me entero? Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que eso siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Bueno, muy bien, volvemos con el programa de la familia del derecho en el segundo bloque. Vamos a leer unos mensajes previos ya a presentar a la doctora Sandra Del Vecchio, como ya les dije, que es médica psiquiatra especialista en temas de violencia familiar. Ya la vamos a tener, aguarden unos breves minutos. Vamos a leer entonces la consulta de Paola de Don Torcuato. Bueno, ella no referente al tema, pero sí nos pregunta: hola, soy Paola de Don Torcuato, quería saber si cobran consultas, dice, por alimentos. Tengo 2 hijos de 8 y 9 años y su papá no me pasa nada de manutención. Bueno, Paola, para tu tranquilidad, te esperamos en el estudio desde ya. Recordá que estamos los días de lunes a viernes, 19:30 a 21 en Avenida Alvear, 358, primer piso, donde está apareciendo ahora, por allí abajo la dirección. Lo que sí te recordamos es que el hecho no es aceptable que tú, el papá, en este caso de los chicos, no te esté pasando cuota alimentaria, ya que es una obligación legal que eso ocurra. En el caso nos gustaría saber si en algún momento hubo algún tipo de reclamo, si se efectuó algún tipo de convenio, si pudiste concurrir al colegio de abogados, o es la primera vez que le efectúas el reclamo, en este caso al papá de tus hijos. También es importante saber, por eso te estoy dando algunos datos, como para que o me recontestes o me amplíes un poco la consulta, o bien te esperamos, como te digo así, para que concurras al estudio para poder efectuar y poder evacuarte tu consulta como corresponde. Te decía, también saber si estás casado o no, porque sabé que si de estarlo, directamente cabe también la posibilidad de cuota alimentaria a tu favor. Pero todo eso necesitamos que previamente nos amplíes, sobre todo para poder darte una respuesta un poco más
completa en cuanto a tu reclamo, ¿sí? Desde ya, muchísimas gracias, Paola de Don Torcuato. Bueno, tenemos otra consulta más, antes de ya entrar al tema de la violencia familiar, donde dice, ¿es posible hacer el divorcio en o desde Buenos Aires si se empezó en Tucumán? Si ya pasó más de 20 años, ¿dónde se haría? Bueno, acá es importante saber concretamente, desde ya agradecemos su consulta, no nos dice el nombre específicamente, que siempre les pedimos a los televidentes, o por lo menos para saber con qué nos tenemos que identificar en cuanto a la respuesta. Hay que ver el último domicilio conyugal. No implica específicamente que usted se haya a lo mejor casado en Tucumán. Sí importa el último domicilio conyugal, porque más allá de que usted se haya casado en Tucumán y de golpe el último domicilio fue en Tigre, por decirlo así, aquí en provincia de Buenos Aires, la justicia que va a entender va a ser la justicia de familia de San Isidro. Así que sería importante, y lo que usted nos acota en cuanto a que pasó más de 20 años, hay que ver si pasó más de 20 años desde que se inició el divorcio, que usted lleva de separado, que usted lleva de casado. Acá sería importante saber directamente si ya efectuó el reclamo y dónde. Si usted ya lo efectuó en Tucumán, bueno, evidentemente los abogados han entendido que el último domicilio fue en Tucumán. Evidentemente, de ser así, de ocurrir eso, no se puede continuar desde Buenos Aires. Pero bueno, cualquier consulta o para cualquier inquietud estamos a su entera disposición. Puede concurrir en algún momento al estudio que les quede cómodos para poder, concurrir, así poder evacuar su consulta. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, lo que me dice Paola de Don Torcuato en este caso, dice, sí hubo reclamo, firmamos convenios, pero yo lo perdí al papel que firmamos, no soy... dice que el convenio lo firmamos en el Colegio de Abogados de San Isidro. Perfecto, si lo firmó en el Colegio de Abogados de San Isidro sería importante si usted puede concurrir. Acá tiene dos posibilidades. Igual, Paola, la esperamos que en algún momento, si puede acercarse al estudio, así le podemos dar un detalle bien de su consulta. O bien, hablar en el Colegio de Abogados para que mediante los registros puedan expedirle a usted la copia de ese convenio para poder homologar y ejecutar, o bien poder iniciar un nuevo expediente de alimentos teniendo en cuenta los valores actuales de cuota alimentaria. Un poco, pero bueno, para cualquier eventualidad o cualquier inquietud, que usted tenga al respecto, pedimos por favor que se acerque o en todo caso que nos llame para concertar la entrevista. Tenemos también la consulta en este caso de Luciano, donde Luciano dice, hola, buenas tardes, les comento que soy víctima de violencia familiar de mi esposa y dice, hice la denuncia, pero los exámenes psiquiátricos de ella no le detectan nada, aparentemente es lo que determina. Bueno, justo ya entrando, Luciano, al tema que vamos a tratar. Bueno, ya para darle la bienvenida y ya después contestándole a Luciano, espere allí entonces la respuesta que junto con la doctora vamos a tratar por lo menos de explicarle por qué motivo seguramente estos test psiquiátricos que se están haciendo no demuestran seguramente la patología que uno quiere demostrar o acreditar cuando estamos trabajando en el ámbito de la violencia familiar. Desde ya le damos la bienvenida entonces a la doctora Sandra Del Vecchio, médica psiquiatra, ¿así es, doctora? Sí, sí. Bueno, coméntele si le parece a los televidentes. Primero quería, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Quería darle las gracias al doctor y la doctora Nieto Moreno por esta invitación. Es para mí una satisfacción y espero que les sea útil. La idea es transmitir en forma simple y que se comprenda a la población para que tengan un conocimiento, la población se eduque y bueno, que puedan actuar de acuerdo a toda la parte legal que ya los doctores manifestaron. Por otra parte, yo más o menos comento que mi consultorio está en Belén de Escobar y en Hospital Open Door trabajo en la colonia hace casi 10 años y tengo, distintas experiencias en todos los ámbitos de la psiquiatría, trabajé bastante. Pero hoy es lo que, digamos, me interesa, en lo que más he estudiado, me he preparado y lo que más veo en consultorio. Lo que más veo por separado por ahí y a su vez parejas que asisten juntos, donde sufren diferentes patologías derivados de las situaciones violentas. Hoy en día la estadística dice que el 30% de las mujeres del mundo, hablamos de mujer porque es más frecuente en la mujer,
pero sabemos que también, como mandaba recién un mensaje que leyó la doctora, puede ser de la mujer hacia el hombre. Hablamos de géneros, bueno, ahora hay todos otros géneros, siempre que mantengan un vínculo, y se habla desde el seno familiar porque es la organización, digamos, social más antigua, ya sea que estén en concubinato, que estén en pareja, perdón, me hace un poquito mal el aire, y a nivel mundial se ha visto y se ha estudiado que el 30% de las mujeres han padecido, padecen alguna situación de violencia. No solamente, como dijeron los doctores, la doctora es violencia física, sino que se trata a veces de situaciones de violencia psicológica, emocional, económica, sexual. Y se dan los diferentes ámbitos, pero acá nos vamos a focalizar más porque justamente el día de ayer fue el Día Internacional de la Eliminación, se tituló así, contra la violencia de género, y me enfoqué más en lo que dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, porque desde allí tenemos guías y parámetros, los médicos, para poder actuar a nivel sanitario, sobre todo en atención primaria, donde llegan las pacientes, las mujeres, vamos a tomar como ejemplo, bueno, llegan las mujeres con lesiones, a veces muy graves, y a veces no solamente lesiones físicas, sino que ha pasado tanto tiempo que tienen un daño emocional y psicológico muy importante, con patologías como trastorno por estrés postraumático, que básicamente es un trauma, o sea, viven esa situación traumática, viven con miedo. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, en ese aspecto, entonces? Para aquellos televidentes un estrés postraumático, claro, es cuando una persona ve o vive una situación traumática, ya sea, en este caso, agresiones físicas, golpes, agresiones verbales, o los hijos cuando están en el ámbito, en una familia así patológica, cuando los hijos ven ese trauma. También se puede dar en casos de accidentes en la calle, se lo ha descrito así, cuando una persona lo vive o cuando una persona es asaltada, donde implica riesgo, vive la persona una situación muy de tensión y de terrible miedo, ¿no? Un shock, claro, que lo paraliza y quedan síntomas donde se vive con mucha angustia, evitación del lugar, evitación de la persona que lo agredió, miedo, aislamiento social. Se llaman flashbacks, que son episodios como de flashes, como si pasase una película rápido donde a la persona se le presenta todo ese recuerdo de golpe. Le origina como cuando uno huye y tiene miedo, ¿no? Se asusta de algo y tiene miedo, le origina taquicardia, ansiedad, insomnio, desgano, que con el tiempo, si no se trata, si no se hace una consulta psicológica, se puede derivar en depresiones o trastornos de ansiedad, lo más común, fobias también, pero es más común que tengan depresiones y trastornos de ansiedad. Es decir, la persona está hiperalerta, con mucho miedo, y aquí justamente yo me quería focalizar un poquito a la mujer, ¿no? Porque la mujer al principio vive esa situación de violencia que suele ser un comienzo insidioso, que quiere decir paulatino, y que va creciendo, increyendo o creciendo con el tiempo, ¿no? Primero sí. Las agresiones de su pareja, cónyuge, son verbales, que atacan sobre todo la autoestima. Hablamos de un cónyuge masculino y una pareja femenina, se lo toma, digamos, no como discriminación de nada, sino como un modelo. Lo más estudiado y lo más estadísticamente comprobado, y lo más frecuente. Entonces, comienzo insidioso con insultos o con amenazas de que si la mujer no trabaja, se va a quedar sin dinero, sin casa, cómo va a ser con los hijos, emocional, diversos chantajes,
hasta que tiene distintas fases, ¿no? Que vamos después a hablar un poquito, que va creciendo y de esa fase, digamos, de tensión se pasa a una fase ya de explosión, donde puede ocurrir paulatinamente y en algunos casos hoy en día ya se da de una, como dicen, se da de una. Hay muchos casos de femicidios, que bueno, es otro tema aparte y mucho más grave, que es uno de los riesgos, el riesgo de muerte concretamente que tiene la mujer, que no hace las denuncias. Pasa el tiempo y vienen esas fases de explosión donde ya hay lesiones físicas, agresiones directamente, puñetazos, empujones, tirones de pelo. Bueno, hubo casos como, si no sé si recuerdan, Wanda Tadei, que fue quemada, y de ahí se originó como una especie de moda, por así decirlo, entre comillas, suena feo, pero bueno, ahora está el caso de los apuñalamientos, que bueno, habría que ver, no han sido casos de violencia intrafamiliar, pero hemos visto como en Córdoba que hubo un caso de un señor que dejó en una alcantarilla, mató a la madre y a la hija, la dejó con su mamá, que se salvó, pero bueno, cosas terribles que están ocurriendo y que hay que tomar medidas, como dijo el doctor también, como dieron su opinión ustedes. Sí. Doctora, ¿y qué ocurre en la cabeza en este caso del agresor para actuar de esta forma? O sea, ya vimos más o menos las características de la víctima, a nivel psicológico, también esta cuestión de miedo, de esta explosión que luego usted comenta que se da entre la pareja por medio de estas peleas. ¿Y qué ocurre en la cabeza en este aspecto a nivel psiquiátrico de este agresor para actuar y terminar desde una situación muy chiquitita que empieza desde una agresión verbal hasta terminar en un femicidio, por ejemplo? Bueno, se ha hablado antiguamente, desde 1980, en la Organización Mundial de la Salud, por diferentes estudios ya, de una situación sociocultural del varón, digamos una especie de machismo, como sabemos hay muchos países en Medio Oriente que tienen distintas religiones, leyes, casos de niñas que se casan con hombres grandes, las obligan a casarse, ya eso sería para nosotros en Occidente violento. En la cabeza de un maltratador es una personalidad impulsiva, básicamente, que no tiene un control. Es decir, uno a veces, por ejemplo, dice, hoy este que se me cruzó adelante con el coche, piensa uno, ay, yo lo mataría, o dice, claro. No sé, le toca bocina, claro. La gente insulta, bueno. Pero uno no lo va a hacer, digamos, la gente en común, la mayoría no lo va a hacer. Pero esta persona no tiene la capacidad, digamos, ese cablecito de conexión entre el pensamiento y la acción. Claro. Entonces pasa a la acción. Pasa directamente a la acción, no hay mucho que piense, es consciente, salvo que sea una persona que esté enferma, que tenga una psicosis, esté con alucinaciones y delirios. Pero en general se da mucho que suelen ser hombres con ciertos rasgos psicopáticos o psicópatas a veces, que son aquellas personas que tienen conciencia de sus actos y que ven a la otra persona como cosificada, como una cosa, digamos, como una cosa a la que se puede manipular, golpear para su propio beneficio, y tiene una especie de necesidad especial, como habla un famoso doctor en Latinoamérica, especialista en psicopatías, que es el doctor Hugo Marietani, y le doy las gracias por su información, donde habla del psicópata y su complementaria. Hay muchos casos de estas parejas donde se da esa relación. No tiene que ser necesariamente psicópata, sino es una persona impulsiva básicamente y que tiene lo que pasa por la cabeza es poder y dominio sobre el otro. Poder y dominio. Controlar con el poder y dominio, porque hay una desigualdad considerada ya también socioculturalmente muy antigua, que persiste bastante y que cuesta a veces en algunos aspectos, en donde el hombre es superior, por así decirlo, que la mujer.
Puede haber otras patologías, hay hombres que son concomitantes como alcoholismo, claro, o consumo de sustancias que empeoran esta explosión de impulsos y estas agresiones. Pero no necesariamente. Claro. No necesariamente. Y tampoco por la cabeza de un maltratador pasa obtener un beneficio o un fin, digamos, planificarlo, sino poseer ese dominio y ese control. Control, claro. Ese control. Básicamente es un vínculo enfermo. Hay una autora norteamericana que escribió hace muchos años un libro que es muy bueno a mi criterio, que se llama Las mujeres que aman demasiado, y está escrito, es una psicóloga que se llama Robin Norwood, donde ella escribió este libro por un tema también así. Empezó a atender mujeres que venían con diversos malestares, pero que no eran conscientes de que tenían una pareja como un maltratador o que consumía sustancias y se convertía por eso en un maltratador, influido por eso. Entonces, a partir de ahí también se empezaron a hacer tratamientos conjuntos. Esta mujer empezó a hacer tratamientos primero por separado de la pareja, porque él también necesita un tratamiento, como usted lo dijo. Y también suelen, pero en muy pocos casos, sentir culpa. Más bien van por una orden de juzgado a tratamiento. Y a veces cuando la señora, la mujer, ya la pareja lo denunció, van y en mi experiencia, por ejemplo, he tenido pacientes y tengo, por ejemplo, un paciente que él dice que viene a la consulta porque quiere estar bien, quiere recuperar la relación, quiere recuperar a su esposa, que no sabe bien por qué lo hizo, que se arrepiente. Y ella también al principio lo acompañó y refieren en general que lo había denunciado. Vienen bien a veces, o a veces uno va viendo en la consulta si los hace entrar juntos o no, claro. Si quieren o no quieren. Y bueno, el maltratador tiene esto, ¿no? Más bien no es muy consciente de eso, sino se lo guarda. Claro. Se lo guarda y lo hace, digamos, como para que la ley no caiga tan encima de él, y en general no se quiere ir de la casa. Le cuesta mucho perder ese dominio, ese control, y la mujer es una posesión para él, como ha pasado lamentablemente en muchos casos de asesinato, que serás mío de nadie. Así es. Serás mío de nadie, lamentablemente. Se tratan, muchas veces son trastornos graves de la personalidad, narcisista, donde sería muy largo describirlo, pero básicamente son personas que todo es para ellos y son el ombligo del mundo, como dicen el común de toda la gente, el famoso dicho, y que ponen la culpa afuera. La culpa es tuya porque, bueno, no me provoques, porque en general después de esa fase de explosión viene la fase de reconciliación o luna de miel, donde él pide perdón, donde le hace regalos, le puede traer hasta flores, y ella accede y ella cree, a veces porque en realidad hay un pseudo amor, digo yo, ¿no? Porque no puede ser amor. Una consulta, ¿es patológico este tipo de relaciones? ¿Se puede dar de manera recíproca? ¿Que resulte ser que ambos tengan esa patología violenta, si se quiere? Sí, puede ser que sean violentos los dos, sí. En general, a veces la mujer reacciona defendiéndose, no es lo más común, pero hay casos recíprocos en donde llegan, digamos, vienen y me dicen a mí en el consultorio, llegamos a las manos, los dos. Yo le tiré con esto, él me pegó, él me insultó, yo le tiré con lo otro. Y hay hombres, y es el menor porcentaje, será un 7%, donde le ha ido por ahí un 5%, que ellos sí son agredidos por sus mujeres o parejas.
Hay hombres que también he tenido en consulta que les cuesta mucho, porque como tenemos una sociedad bastante, convengamos, machista, claro. Les cuesta mucho, pobres, decir, pero esto no tiene nada de malo, claro. exteriorizar. Es importante que uno en ese ambiente de consulta le dé la confianza y la empatía suficiente, tanto a ella como a él, ¿no? De escucharlos. Y bueno, decirle en este caso al hombre que no es ninguna vergüenza, que es algo que puede pasar y que en este caso la patología la tendría ella. Por eso Luciano, que es el señor que nos consultó, conforme a lo que la doctora está aquí manifestando, es desde ya, o sea, que usted esté sufriendo este problema de violencia familiar, debe radicar la denuncia como a nivel ya jurídico, y desde ya los test se entienden psicodiagnósticos que se hacen en el equipo técnico, tendrán que demostrar estas patologías o estas anomalías a nivel psicológico que presenta en este caso la demandada para determinar finalmente, porque también, como siempre les comentamos a los clientes que a veces nos consultan respecto de violencia familiar, las medidas tienen que ser ordenadas, porque mucha gente dice, bueno, se ordenó la medida y ni siquiera escucharon a la persona o la víctima o al violento. Las medidas tienen que ser ordenadas por una cuestión de seguridad física, psicofísica, hacia todo el grupo familiar. Luego se tendrá que oír y en este caso diagnosticar o, si se quiere, evaluar psicológicamente a todo el grupo familiar los efectos de determinar si finalmente este violento tiene tal característica y de hecho derivará también que ese informe impacte ante el juzgado, que es el que en definitiva el juez tendrá que resolver si la medida luego será provisoria o en definitiva resultará ser de manera absoluta. Tenemos una consulta en este caso de María. Dice, excelente entrevista, gracias, dice el día de hoy. Dice, bueno, felicita por el programa y pregunta, comencé con problemas de discusión en mi pareja. ¿Tengo que tener esto como un síntoma a la violencia familiar? Desde ya, muchas gracias. Bueno, María, discusión habría que ver hasta dónde se llega, ¿no? A la discusión, si cuánto tiempo hace, si va creciendo, si median insultos por parte de él, de ambos, si median estas palabras que atacan directamente la autoestima, vos no servís para nada, vos... Tiene que ir, digamos, como creciendo la situación. Tiene que haber un impacto psicológico, mental, y se produce mucho sufrimiento en la persona que es agredida y maltratada. Habría que ver desde cuándo, de qué manera, qué palabras median, cómo es, digamos, la situación en general. Ya si hay un empujón, ya sería un acto ya de violencia física. Si hay insultos, si hay vos no vales nada, cállate, vos no sabes nada, si vos no trabajás, no servís para nada, bueno. Ahí, si eso persiste en el tiempo y va creciendo, ya sí es un caso, digamos, habría que evaluar y tendrías que ver bien, de hacer por ahí una consulta psicológica o psiquiátrica, si te sentís sobre todo con mucha tensión interna, sufrimiento y todo esto te deja... Porque en verdad la deja la mujer o al maltratado o maltratada, la deja con una situación de agotamiento, de llanto, de angustia, de miedo. Entonces, por supuesto, la pareja se desgasta y habría que ver varios, en todo caso, varios parámetros, ¿no? Exactamente. Habría que hacer una consulta si esto persiste en el tiempo. Perfecto. Otra consulta en este caso dice, hola, soy Rocío de Benavides y mi consulta es para la doctora, dice en psiquiatría. Dice ella, sufro odio producto de la violencia familiar. ¿Debo tratarme? Dice Rocío de Benavides. ¿Odio? Producto de la violencia familiar. ¿Debo tratarme? Dice Rocío de Benavides. Ella, gracias, bueno, Rocío. Muchas veces, Rocío, sí, el odio es uno de los tantos síntomas emocionales y psicológicos, por así decirlo. Digamos, es muy breve como para que uno pueda decirte, pero estás hablando de violencia ya y que supongo que la has sufrido, la sufrís. El odio en general y el sentimiento de venganza
es muy común y desgasta mucho. Por eso lo que conviene es también hacer, en ese caso, el odio mantiene ocupada la cabeza todo el día, no sirve para nada, solo para desgastarse a uno mismo. Y lo que tendrías que hacer es primero también hacer, si tomaste las medidas legales correspondientes, claro, hacer una consulta psicológica, porque muchas veces a la gente le da miedo ir al psiquiatra. Pero el psiquiatra también te va, un buen especialista te va a saber escuchar y evaluar la situación. Perfecto, desde ya agradecemos a Rocío de Benavides, bueno, su consulta. Otra consulta, en este caso dice Susana, dice: hola, buenas tardes, mi nombre es Susana, dice: mi consulta es, bueno, quiere saber el lugar de atención suya, porque quiere consultarla por un tema que hace al tema que estamos tratando el día de hoy. Susana, de Polvorines. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Bueno, yo atiendo en Belén de Escobar. Puedo pasarle mi teléfono celular, no, si quieres, al aire, doctora. 011 156 89 21 454. Mi mail es un poco complicado, pero bueno, lo voy a decir. S de Sandra, F de Fabiana, D de dedo, EL, @ intramed, de médico, med, intramed, todo junto, .net, N-E-T. Perfecto. Me pueden escribir, mandarme un mail, y la dirección es Dr. Travi, 1137, Belén de Escobar. Está a la vuelta del Jardín Japonés, es muy fácil llegar, a 4 cuadras de la terminal de colectivos. Así que bueno, las espero con todo Perfecto, lo vamos a repetir antes de finalizar el programa del día de hoy. Ahora entonces sí, nos están reclamando ya una breve pausa. Recuerden que ya volvemos entonces con el tercer bloque de La Familia del Derecho, con el tema que trajimos el día de hoy, en honor justamente de que ayer se cumplió esta cuestión de eliminar de una vez por todas lo que es la violencia femenina en principio, con lo cual es el tema que estamos tratando el día de hoy. Ya volvemos con más entonces La Familia y el Derecho. ¿Cómo fue que le dijo? Que la próxima vez no contaba el cuento. ¿Dónde se golpeó? Me golpeó. Acá. Una patada. Señora, ¿puedo hablar un poquito más fuerte, por favor? Dígame de nuevo qué fue lo que usted le dijo para que se pusiera así. No, corten. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijo para que él se pusiera así? ¿Ella es la culpable ahora? ¿Cómo se golpeó? ¿Resulta que el tipo la maltrata y ella ahora lo hace poner así? No, pero viste como dicen, mirá cómo me haces poner. Y por eso, si vos sos un oficial que está tomando declaración a una mujer que viene a pedirte ayuda, vos no podés pensar que es ella la que lo hace poner así, que el tipo la termina lastimando. Mira esta chica, está aterrada. Vos pensás que ella hizo un enorme esfuerzo para venir hasta acá a buscar ayuda. Vos la tenés que tratar bien. ¿Estamos? ¿Vamos de nuevo? Que la próxima vez no contaba el cuento. Señora, ¿es la primera vez que la amenaza? Porque usted sabe, ¿no?, que lo que está haciendo acá es una denuncia. Y es grave. ¿Usted está segura que quiere hacer una denuncia? Corten. ¿Está mal? Es que, ¿qué es lo grave acá? Que la amenacen con matarla. Eso es lo grave. Y vos tenés que exigir hacer una denuncia, porque la única forma de que llegue al juez, que tome el caso en tus manos y que designe un abogado para que te defienda. No aceptes hacer una exposición, vos tenés que exigir denunciar el maltrato que recibís. Dale. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos chicos, vamos que sale. Mire, yo tengo miedo. Me gustaría hacer una denuncia. Que no pueda acercarse.
Tengo miedo por los chicos. Me amenazó con... Tranquilícese, señora, por favor. No es necesario que cuente todos esos detalles que la ponen tan mal. Ya llegó acá, por suerte, la vamos a ayudar. Esta denuncia va directamente a un juzgado. La van a proteger de la persona que la está agrediendo. Quédese tranquila. Bien, muy bien. Esto es lo que había que contar. La mujer que sufre violencia en su casa tiene que tomar una gran decisión para animarse a pedir ayuda. Y todos sabemos que hay violencia en todos los niveles, sociales, educativos y económicos. Los que trabajan en las instituciones tienen la obligación de recibirla con respeto, escucharla y ayudarla. Porque tenés derecho a que te cuiden, te defiendan y te protejan. Bueno, muy bien, volvemos con el tercer programa, tercer bloque. Me retracto y vuelvo a decirlo bien, el tercer bloque y el último bloque del programa del día de hoy. Primeramente tratando y siguiendo desde ya con el problema de la violencia familiar, yo les quiero referir al Centro de Prevención y Atención a la Mujer en Situación de Violencia de Belén de Escobar, a donde se pueden dirigir aquellas televidentes o televidentes que nos estén enfocando en esta problemática que estamos tratando el día de hoy, y es en Bernardo de Irigoyen 349, esto es Belén de Escobar. Allí es un centro de prevención donde atienden justamente las denuncias de violencia familiar. Es el horario de atención, les digo que es de lunes a viernes de 8 a 13, y en el caso de querer llamar por teléfono les paso ya el número, que es 0348, vuelvo a repetir, 0348 44 30 805, 44 30 805, 809 y 811. Esto es el Centro de Prevención y Atención a la Mujer en Situación de Violencia. Recuerden que durante las 24 horas pueden comunicarse también al 144 o al 911 en el caso que no dispongan de crédito disponible, en el caso que se hagan llamadas desde celulares, pueden hacerlo allí al 911 ya para denunciar el tema justamente del tema que estamos tratando con la doctora, que es el tema de la violencia familiar. Doctora, sí. ¿Con qué continuamos? Quería hacer una breve exposición por ahí de los tipos de violencia contra la mujer, porque muchas veces se cree que solamente es físico, ¿no? Cuando se llega a los golpes, puñetazos, empujones, que van creciendo como hablábamos antes. Pero hay el maltrato psicológico que provoca un intenso sufrimiento que lleva a la mujer a la pérdida de su autoestima y de la capacidad sobre todo de tomar decisiones. Por eso a veces la gente de afuera la ve como una persona, entre comillas, sumisa, o que no, o que dice, bueno, si de alguna manera ella he llegado a oír, le gusta, o se deja, y no es así, es una víctima. Provoca un efecto devastador en la salud mental y física de la persona agredida. Pueden ser insultos, humillaciones, desprecios, incomunicaciones, silencios, chantajes, abandonos, amenazas o aislamiento social, porque como sabemos a veces le prohíben juntarse con sus amigas, con sus familiares, entonces queda con el tiempo aislada y se queda deprimida básicamente también. Viene el trauma, viene la depresión y bueno, ahí cuesta más ya tomar, para la persona agredida, maltratada, tomar decisiones. El agresor lo puede hacer en público también. Vimos un caso que ella lo filmó, la señora, en la TV, bueno, de alguna manera ahí el agresor se mostró públicamente, sin ningún control, frente a su hijo, bueno, lamentable. Pero es más frecuente en privado y es algo del ámbito, o sea, puertas adentro de la casa. Muchas veces los hijos son testigos y también, por supuesto, sufren trastornos de aprendizaje en el colegio, cambios bruscos de conducta, depresiones, que hay que estar atentos con eso, ¿no? Y tomar, por supuesto, las medidas de la que hablan. Está el maltrato sexual también, que es una modalidad de maltrato físico
y comprende cualquier actividad no deseada, o sea, impuesta a la mujer por su pareja a través de una intimidación o coacción, es decir, sin su consentimiento, ya sea que haya violación o no. Lamentablemente tiene una prevalencia elevada esto. Claro. Y trae como consecuencias, lamentablemente, también embarazos no deseados. Exactamente. Y muchas veces enfermedades de transmisión sexual. Ya estamos en un ámbito médico donde en los centros de atención primaria muchas mujeres no tienen conciencia de que están siendo maltratadas, sobre todo en las primeras fases, y asisten por depresión, por enfermedades como inespecíficas, dolores lumbares, migrañas, cefaleas, artritis en los casos más graves, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, todo eso puede sucederle. Es un deterioro general con el tiempo. Impacta, digamos, en el sistema. Claro, porque no somos, yo siempre Claro. les explico a los pacientes, no somos una cabeza y un cuerpo, una cabeza por un lado. Seguro. Sino que ahora se tiende al estudio neuro, o sea, psiquis, neuro, sistema nervioso, inmuno, sistema inmunológico, endocrino, o sea, sistema de las glándulas. Claro. Entonces somos un eje donde todo se afecta. Claro, el estar en una situación de trauma constante genera enfermedad, porque es igual que si uno estuviese chocando todos los días. Claro, exacto. Sí. Un ejemplo. Y bueno, el maltrato físico que ya lo hablamos. Sí. De las consecuencias de la salud mental y física, bueno, ya dijimos todo esto, muchas veces, como dijimos, la mayor incidencia es el trastorno por estrés postraumático, las depresiones y los trastornos de ansiedad. También puede llevar a la mujer al consumo de alcohol, al cigarrillo, al consumo, a automedicarse y no asistir al médico. Pero llega una fase en que es tanto el maltrato que ya, digamos, a veces dura un día entero. Por lo general el episodio dura y se repite el ciclo, pero ya se hace insoportable, la mujer hace la denuncia y quería recalcar esto, que es ahí cuando corre el mayor peligro, cuando se toman las medidas cautelares, corre peligro de muerte básicamente, por todo lo que hemos visto hasta ahora. Tal vez años atrás no era muy difundido o no era tan violento. Ahora es como que hay una tendencia general de violencia en la sociedad en todos los ámbitos. Sí. Bueno, ya hablamos de las fases de la violencia que son, la describió la doctora Leonor Walker en 1979. Claro. Ya lo describió ella. Sí. Así que desde ahí se parte, se trata constantemente, se está tratando en la Organización Mundial de la Salud, en la ONU también hay una página de ONU Mujeres en Facebook, Organización de las Naciones Unidas, y en la OPS, Organización Panamericana de la Salud, donde a los médicos se nos van dando pautas y hay información de estadísticas en el mundo de los casos de violencia y en qué se puede mejorar la atención. Aparte del marco legal, mejorar sería, digamos, el tratamiento, que tiene que ser psicológico, psiquiátrico si necesita medicarse. Hay muchos psiquiatras, en el caso mío yo hago un seguimiento psicoterapéutico con una psicoterapia cognitivo-conductual, que es, digamos, el tratar el aquí y ahora del problema. Pero tendría que haber, un equipo formado con asistentes sociales que evalúen y estén en constante vigilancia a los niños que están en situación de mucho riesgo, los hijos. En cuanto a, creo que acá me gustaría leer mucho de un autor que dice una frase en un libro que escribió, que se llama Irigoyen en el 2002, no el Irigoyen de acá, pero que se llama El acoso moral. Es una frase que dice que el primer acto del depredador consiste en paralizar a su víctima para que no pueda defenderse.
Y dice, bueno, con referencia a esto, que estas mujeres están sumergidas en ese proceso que las paraliza para tomar decisiones y tienen la autoestima tan dañada que no se creen capaces, no se sienten capaces, no pueden, o están muy deprimidas y no pueden. Es la consulta de Ana justamente, doctora, que nos dice justamente, a ver, Ana. Soy Ana, dice, de los polvorines, dice, no puedo hacer la denuncia porque no tengo coraje, ¿qué es lo que me pasa? Bueno, dice Ana, justamente tomando, tomando el parámetro que usted está estos esbozando. Parámetros que dijimos, Ana, acá lo que pasa que si pasó mucho tiempo que sufrí esta situación, probablemente estés pasando por una depresión, es decir, que haga más de 15 días, un mes en donde sientas tristeza profunda, desgano, o al contrario, irritabilidad o insomnio, la autoestima baja, que la autoestima, la famosa autoestima es el valor que se da uno a uno mismo, ¿no? Que la mujer siempre decimos, oh, tiene que ver con mi figura, con mi belleza, bueno, también tiene que ver, pero el maltratador ataca ahí justamente porque si todos los días te están diciendo que no servís para nada o te agreden, te sentís sumergida y paralizada. Lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo grande, pero tomar la decisión. Tomar la decisión y hacer la denuncia, porque si no corres el riesgo para tu salud, para tu vida, para tu familia, dependiendo, bueno, en qué ámbito estés. Y eso es un poco que hagas tomando la consulta también. Desde ya sus palabras entonces, y llegando ya a los últimos minutos del programa, como siempre les decimos, no a la violencia. Cuando ocurra en este caso, Ana, que usted tome ese coraje, que de alguna manera solo, bueno, la doctora ya a nivel psiquiátrico se lo ha explicado, qué es lo que en usted está ocurriendo y que impide que usted haga la denuncia. Lo que este programa justamente tiene ese sentido, de decir basta a la violencia intrafamiliar, basta a la violencia hacia la mujer, hacia el hombre, hacia cualquier género en este aspecto. Por eso es que, bueno, a raíz del programa que estamos haciendo, nosotros queremos culminar, en este caso voy a ceder nuevamente a la doctora para que culmine con unas palabras utilizando también un versículo bíblico, doctora. Sí, para las personas que creen, que son creyentes, que creen en Dios y en Jesucristo, bueno, que dio su vida por nosotros. Les voy a leer, yo tomé el capítulo de Efesios 5, en los versículos 25, 28 y 29, el que tenga el Nuevo Testamento lo podrá encontrar ahí en Carta a los Efesios. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 28, bueno, me salté un poquito, pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Es un respaldo de la palabra de Dios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bueno, muy bien, perfecto para terminar el programa. Doctora, agradeciéndonos, la verdad ha sido un honor, doctora, que nos haya acompañado. Muchas gracias, un honor para mí. Esbozado toda su inteligencia, toda su sabiduría. Por favor, humildemente. En todo aquello, por favor, y bueno, y terminando con esta palabra, y simplemente, bueno, recordándoles que, bueno, no a la violencia familiar. Recuerden, como dijo aquí la doctora, somos vaso frágil en el caso de las mujeres, esposos, amad a sus mujeres, y desde ya que obviamente puede haber estas peleas o lo que fuera, pero siempre saber que se puede salir y hay una solución para poder encaminar y volver a formar esa familia que en algún momento decidieron armar. De mi parte, como siempre, agradeciéndole a los apóstoles SICA que nos permiten hacer el programa de la Familia del Derecho. Deseamos, bueno, bendiciones a todos los televidentes y nos vemos en el próximo programa de la Familia y el Derecho. Nuevamente, gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Ha sido un honor del programa de la Familia y el para Derecho. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias.